El millonario estaba a punto de firmar y perderlo todo cuando la mujer de la limpieza susurró la verdad en su oído. No firmes, es una trampa. Te van a quitar todo y te dejarán en la calle solo y sin nada. Fue un susurro que se deslizó como un escalofrío por la espalda de Alejandro Solís, un empresario visionario de 35 años que había construido su imperio tecnológico desde cero en el competitivo panorama de Ciudad de México. La pluma, un costoso regalo de su socio y mejor amigo, se detuvo a 1900 milímetros del papel. El aire en la sala de juntas se volvió denso, cargado de una expectativa casi palpable, una mezcla tóxica de euforia y un sutil, casi imperceptible, presentimiento de que algo andaba muy mal, una verdad amarga que se negaba a ser silenciada. Ricardo Fuentes, el magnate de 50 años de Fuentes Corporation, un hombre con la reputación de un depredador implacable en el mundo de las finanzas, exhibía una sonrisa que no alcanzaba sus ojos mientras empujaba el voluminoso contrato hacia Alejandro. Su rostro, surcado por la experiencia y la avaricia, era una máscara de benevolencia calculada, una fachada de amistad que ocultaba un abismo de intenciones oscuras. La fusión, supuestamente el pináculo de la carrera de Alejandro, una oportunidad que triplicaría su fortuna y consolidaría su legado, era, en realidad, el arma perfecta para despojarlo de todo. Su pluma de plata, que a segundos de firmar, se sentía como un arma a punto de detonar en su propia mano, era el detonante de su ruina. En su mente, una década de sacrificios, decisiones arriesgadas y un esfuerzo sobrehumano se resumía en ese instante, en esa única rúbrica que lo elevaría a alturas inimaginables, transformándolo en una leyenda viviente en el despiadado universo de los negocios mexicanos. Sin embargo, un frío, helado temor, una punzada de ansiedad que desafiaba toda lógica empresarial, comenzó a reptar por su espina dorsal, un aviso silencioso de que algo en el fondo no encajaba en ese escenario de victoria aparentemente perfecta. Sus ojos azules se encontraron con los de la mujer que acababa de hablarle, una empleada de limpieza que llevaba meses trabajando en el edificio, sin que él siquiera notara su presencia. Era Sofía Luna, una joven de 28 años con ojos color miel, que albergaban una profundidad insospechada y una inteligencia que pocos se tomaban la molestia de percibir bajo su humilde ocupación. El corazón de Alejandro latía como un tambor de guerra, resonando en sus oídos con una intensidad ensordecedora. Algo en la voz de esa mujer, en la urgencia desesperada de sus palabras apenas audibles, lo había paralizado por completo, sembrando una semilla de duda en el terreno fértil de su ambición desmedida. No era solo el contenido del mensaje lo que lo había congelado, sino la convicción pura y el miedo palpable que emanaban de ella. Una honestidad brutal que contrastaba agudamente con las sonrisas calculadas y las promesas vacías de la sala de juntas. Miró de nuevo a Sofía y, por primera vez, vio más allá del uniforme. Vio unos ojos llenos de miedo, sí, pero también de una determinación inquebrantable, una chispa de valentía que lo hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre ese día trascendental. La urgencia en su mirada lo obligó a detenerse, a reconsiderar un movimiento que, hasta ese momento, le había parecido la única y más lógica opción. El silencio que se instaló en la sala de juntas fue cortante, un preludio de la tormenta que se avecinaba. Ricardo Fuentes, el magnate, observó la escena con una impaciencia apenas disimulada, sus nudillos tamborileando rítmicamente en la mesa como un tic-tac amenazador. ¿Algún problema, Alejandro? El señor Fuentes se está impacientando, murmuró Juan Flores, su socio y mejor amigo desde la infancia, frunciendo el ceño con una expresión de leve molestia, como si la interrupción de Sofía fuera una mancha imperdonable en el impecable tapiz de su triunfo inminente. La voz de Juan, siempre tan familiar y tranquilizadora, ahora sonaba distante, casi como un eco, hueco en la mente de Alejandro, teñida con un matiz de impaciencia que nunca antes había percibido.
No quisiéramos parecer poco profesionales en un momento tan crucial para el futuro de nuestra empresa. La demora podría costarnos todo, añadió, su sonrisa habitual forzada, casi grotesca en su insistencia. Alejandro apenas pudo reunir sus pensamientos, su cerebro trabajando a toda marcha, intentando descifrar el rompecabezas de la advertencia de Sofía, mientras el peso de la pluma en su mano se sentía de repente insoportable, cargado de una responsabilidad que iba mucho más allá de la tinta y el papel. La mirada de Juan era penetrante, una mezcla de curiosidad y un leve reproche, y Alejandro sintió la presión de los ojos de Fuentes también fijos en él, exigiendo una respuesta inmediata que él simplemente no podía dar sin desenmascarar el torbellino de incertidumbre que lo asaltaba. La sala, antes un santuario de éxito, se había convertido en una trampa de la cual no sabía cómo salir. «Solo necesito un momento para revisar esta cláusula», mintió Alejandro, señalando un párrafo al azar del contrato con una mano temblorosa, esperando ganar un respiro, un segundo para ordenar el caos que se había desatado en su mente. Ricardo Fuentes golpeó impaciente la mesa con los dedos, el sonido resonando como un tic-tac amenazador en el silencio cargado de la sala. «Solís», espetó Vargas con una voz que destilaba exasperación. «Llevamos 6 meses negociando esto, y usted ha tenido todo el tiempo del mundo para revisar cada coma. O firma ahora, o la oferta se cancela de inmediato, y le aseguro que no habrá otra oportunidad como esta en su vida, ni en 20 años». La amenaza fue cruda, directa, y dejó a Alejandro sin palabras. Juan se inclinó hacia él con esa sonrisa que Alejandro había visto 1000 veces desde que eran niños vendiendo dulces en los autobuses de la ciudad. Una sonrisa que ahora parecía distorsionada, casi grotesca. En su insistencia, «Hermano, esto es lo que siempre soñamos», susurró Juan, su voz un eco de viejas promesas. «Tu empresa tecnológica fusionada con Fuentes Corporation te convertirá en el hombre más rico de México, en una leyenda. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué duda podría ser más grande que la realización de nuestro sueño?» Alejandro miró el contrato otra vez, sus ojos recorriendo las cláusulas y los números que prometían una prosperidad incalculable, pero las palabras de la mujer de limpieza, el desesperado susurro de Sofía, seguían resonando en su cabeza como una alarma estridente, un pitido agudo que perforaba la burbuja de la euforia y lo arrastraba de vuelta a la cruda realidad de una posible traición. La imagen de los ojos de Sofía, llenos de miedo, pero también de una extraña y conmovedora determinación, se grabó a fuego en su mente, eclipsando el brillo seductor de los números y las promesas de Fuentes. «Y Juan, dame 5 minutos», dijo Alejandro de repente, su voz sorprendentemente firme a pesar del torbellino de emociones que lo asaltaba, y se puso de pie abruptamente, rompiendo el tenso silencio de la sala. «Solo 5 minutos para aclarar mi mente, para tomar una decisión con la cabeza fría, para no arrepentirme el resto de mi vida». Era una declaración de guerra, una señal de que no cedería a la presión. Juan se levantó también con una expresión de alarma, su sonrisa habitual desvaneciéndose para dar paso a una mueca de preocupación forzada. «No podemos hacer esperar más al señor Fuentes, Santiago. Su tiempo es oro, y una demora así podría costarnos la oferta, incluso la reputación», espetó Julián, su voz teñida de una urgencia que a Alejandro le pareció de repente extrañamente falsa. «5 minutos», repitió Alejandro con una inquebrantable firmeza, dirigiéndose hacia la puerta de la sala de juntas, sin mirar atrás, sus pasos resonando con una decisión que no era solo por negocios, sino por la imperiosa necesidad de entender la advertencia que lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. En cuanto salió de la sala, el aire del pasillo pareció más ligero, pero la sensación de una presencia detrás de él le confirmó que no estaba solo en esta arriesgada búsqueda de la verdad. Era ella, Sofía, la mujer que había cambiado todo con una simple frase, con un susurro que había perforado la burbuja de su éxito y lo había arrojado a un abismo de incertidumbre. «Señor Solís»,
susurró Sofía, mirando nerviosamente hacia ambos lados del pasillo, como si temiera ser vista, como si el mismo aire pudiera traicionarla. Sus ojos, antes llenos de una velada preocupación, ahora brillaban con una urgencia palpable, una petición silenciosa de ser escuchada antes de que fuera demasiado tarde. Sé que no me conoce, que para usted soy solo la limpiadora que pasa por las noches, un fantasma que limpia su rastro en la oficina, pero llevo meses trabajando aquí, moviéndome entre las sombras cuando todos se van. He visto cosas, he escuchado conversaciones que no estaban destinadas a mis oídos y lo que sé podría salvarlo de la ruina total. Alejandro la detuvo con un gesto, su mente ya procesando la gravedad de sus palabras, la improbabilidad de la situación que, sin embargo, se sentía terriblemente real. ¿Quién eres?, preguntó Alejandro, su voz apenas un murmullo, estudiando su rostro por primera vez, realmente viéndola más allá de su uniforme. Era joven, tal vez de 28 años, con el cabello recogido en una coleta, sencilla y los ojos más honestos y directos que había visto en mucho tiempo. Unos ojos que reflejaban una inocencia casi dolorosa en ese mundo de tiburones, un contraste impactante con la malicia que lo había rodeado. «Me llamo Sofía Luna», respondió ella, deteniéndose y temblando ligeramente, como si el simple acto de hablar la expusiera a un peligro inminente. Limpio las oficinas de noche cuando el silencio del edificio permite que las paredes hablen y los secretos salgan a la luz. Sé que parezco loca, que esto es una locura, que una humilde limpiadora no debería saber lo que sabe un magnate. Pero esa fusión, señor Solís, no es lo que parece. Es una trampa diseñada con una maldad fría y calculada. Van a robarle todo, cada centavo, cada acción, cada sueño que construyó con sus propias manos. No solo perderá su empresa, perderá su futuro, su legado, su dignidad, y lo dejarán en la calle sin nada más que el eco de lo que fue. Lo sé con cada fibra de mi ser, porque lo he visto, lo he sentido, lo he escuchado y no puedo quedarme callada mientras camina hacia su propia destrucción. Alejandro sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies, un vértigo repentino que lo desequilibró. Durante 35 años había confiado ciegamente en su instinto para los negocios, en su olfato para el éxito y el peligro. Y algo en la voz de esta mujer, en la desesperación sincera de su mirada, le decía que no estaba loca en absoluto, que su advertencia era una verdad ineludible, que lo golpeaba con la fuerza de un rayo, desmantelando la fachada de su vida perfecta. «¿Qué sabes exactamente?», preguntó Alejandro en voz baja, su voz tensa con una mezcla de incredulidad y una creciente alarma, su mente intentando asimilar la magnitud de lo que Sofía le estaba revelando. Sofía miró nerviosamente hacia la puerta cerrada de la sala de juntas, como si temiera que las paredes pudieran escuchar, que el aire mismo pudiera traicionar sus palabras. Antes de responder, su voz apenas un susurro. «Su socio, el señor Flores, Juan». Alejandro sintió un escalofrío. «He escuchado sus llamadas telefónicas cuando trabajo de noche, cuando las oficinas están vacías, y él se siente seguro, invencible. Él y Fuentes han estado planeando esto durante años, tejiendo una red de engaño y traición con una paciencia fría y calculada. La empresa de Fuentes, Fuentes Corporation, está en bancarrota total, señor Solís. Es solo una fachada, un cascarón vacío a punto de colapsar, pero van a usar sus activos, sus deudas monstruosas para cubrirse, para desviar la atención de la quiebra inminente que se cierne sobre ellos como una espada de Damocles. Es una operación de rescate, sí, pero el rescatado será Fuentes, y el que se ahogará será usted sin un salvavidas a la vista». Sofía continuó, sus palabras cayendo como martillazos helados en el pecho de Alejandro, cada una más devastadora que la anterior. «Una vez que usted firme ese contrato, señor Solís, transferirán todas las deudas, todos los pasivos gigantescos de Fuentes Corporation a su nombre, y usted quedará arruinado con una montaña de deudas que jamás podrá pagar, con su empresa desmantelada,
con su reputación hecha pedazos, con su vida convertida en un infierno financiero y personal. La magnitud de la traición lo golpeó con la fuerza de un tren. La imagen de Juan, su hermano de la vida, el único que había estado con él cuando su madre murió, cuando empezó su primera empresa en un apartamento de 20 metros, ahora se revelaba como un enemigo implacable. La ironía era un cuchillo girando en su corazón. «Eso es imposible», murmuró Alejandro, pero su voz sonó insegura, quebrada, incluso para él mismo, incapaz de creer que la persona más cercana a él pudiera ser capaz de tal perfidia. «Tengo pruebas», dijo Sofía rápidamente, como si presintiera su incredulidad, sacando su teléfono con manos temblorosas pero firmes. Fotos de documentos financieros, grabaciones de llamadas, correos electrónicos. Todo está aquí. Lo he recopilado. Durante meses, sin saber para qué, solo sintiendo que algo andaba mal, que había una oscuridad acechando en las sombras de este edificio. Y ahora sé que era para salvarlo a usted. En ese momento exacto, como si el destino se complaciera en añadir más tensión a la ya insoportable situación, la puerta de la sala de juntas se abrió con un crujido sutil y Juan asomó la cabeza, su rostro exhibiendo una sonrisa forzada que no alcanzaba sus ojos. «Alejandro, hermano, te están esperando», dijo Juan, su voz resonando con una mezcla de impaciencia y una familiaridad que ahora sonaba extrañamente hueca, casi amenazante. «El señor Fuentes no es un hombre al que le gusta esperar y su tiempo es oro, y una demora así podría costarnos la oferta, incluso la reputación. Es el momento de la verdad, de firmar y celebrar». Alejandro miró a Juan, a su hermano de toda la vida, y luego a Sofía, que lo miraba con una mezcla de esperanza desesperada y terror silencioso. Su mundo entero, todo lo que creía conocer, lo que había construido con tanto esfuerzo y confianza, estaba a punto de desmoronarse en 1000 pedazos, como un castillo de naipes arrastrado por una tormenta repentina y violenta. En sus manos, metafóricamente hablando, tenía dos opciones, dos caminos divergentes y opuestos, cada uno con un abismo de consecuencias desconocidas. Podía confiar en el amigo que conocía desde los 12 años, en el hombre con el que había compartido sus penas y alegrías, sus triunfos y fracasos, el confidente, que había sido su sombra y su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de su vida. O podía creer en una completa desconocida, una simple empleada de limpieza que acababa de destrozar con unas pocas palabras y un puñado de pruebas en un teléfono, todo en lo que él había creído, cada pilar sobre el que había construido su existencia y su éxito. La balanza se tambaleaba peligrosamente, y el peso de la decisión era casi insoportable. «Ya voy», le dijo a Juan, su voz más controlada de lo que se sentía, quien asintió con una sonrisa extrañamente aliviada y cerró la puerta, dejando a Alejandro nuevamente a solas con Sofía, con la verdad cruda y dolorosa que acababa de serle revelada. Alejandro se volvió hacia Sofía, que lo miraba con esa mezcla de esperanza y terror, sus ojos pidiendo a gritos que la escuchara, que no ignorara su advertencia. «Si estás mintiendo», comenzó Alejandro, su voz baja y cargada de una amenaza apenas velada, la duda aún carcomiendo su alma a pesar de la creciente convicción. «No estoy mintiendo», interrumpió ella, sus ojos fijos en los suyos, sin un ápice de vacilación, solo una determinación férrea que lo desarmó al instante. «Sé que no tiene razones para creerme, señor Solís, que para usted soy una desconocida que aparece de la nada con una historia inverosímil. Sé que puede pensar que estoy loca o que tengo algún motivo oculto, pero no puedo quedarme callada. No puedo ver cómo va a firmar su propia destrucción, cómo camina hacia un abismo que le robará todo, su empresa, su fortuna, su dignidad, su futuro, y lo dejarán en la calle sin nada más que el eco de lo que fue. Lo sé con cada fibra de mi ser, porque lo he visto, lo he sentido, lo he escuchado, y no puedo quedarme callada mientras camina hacia su propia destrucción. Mi conciencia no me lo permite». La determinación en su voz,
La forma en que sus manos temblaban ligeramente, a pesar de la firmeza inquebrantable de su mirada, le dijeron a Alejandro todo lo que necesitaba saber. En ese momento, a pesar de la lógica empresarial, a pesar de los años de amistad con Juan, una verdad más profunda se instaló en su corazón. Esta mujer estaba arriesgando su trabajo, su sustento, tal vez incluso su seguridad personal, solo para advertirle sobre algo que había descubierto por pura casualidad, o quizás por un designio del destino. Era un acto de valentía desinteresada que lo conmovió hasta lo más profundo. En el fondo de su corazón, en ese lugar donde guardaba todas las dudas que había ignorado durante meses, las pequeñas señales de alarma que había descartado como paranoia, Alejandro supo, con una certeza abrumadora, que Sofía tenía razón. Era una corazonada que gritaba más fuerte que cualquier argumento lógico, una voz interna que confirmaba la verdad en sus palabras. «Muéstrame las pruebas», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro en el pasillo vacío, una rendición a la verdad que se le presentaba de la manera más insólita. Sofía miró nerviosamente hacia la sala de juntas, asegurándose de que nadie los viera, antes de guiarlo rápidamente hacia su oficina privada, un pequeño cubículo en el piso inferior, donde guardaba sus herramientas de limpieza y ahora las pruebas de una traición devastadora. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta de su pequeña oficina, un cubículo modesto con apenas espacio para una silla y un escritorio, pero sus ojos permanecían firmes, llenos de una convicción inquebrantable. Con un clic decisivo, activó el seguro de la puerta, creando una burbuja de confidencialidad en medio del bullicio del edificio, que pronto se vaciaría. «No debería estar haciendo esto», murmuró Sofía, su voz apenas audible, mientras sacaba su teléfono con una mezcla de precaución y determinación. «Si me descubren, señor Solís, perderé mi trabajo, mi único sustento. Y bueno, gente como el señor Fuentes, con su poder y sus conexiones en todas partes, puede asegurarse de que nunca jamás vuelva a encontrar trabajo en ningún lado, que me marquen para siempre en este mundo corporativo». La gravedad de sus palabras no pasó desapercibida para Alejandro, quien sintió una punzada de culpa por el riesgo que ella estaba asumiendo por él. Un completo extraño. «Entonces, ¿por qué lo haces?», preguntó Alejandro, su voz suave, observando cómo ella buscaba nerviosamente entre docenas de fotos y archivos ocultos en la galería de su teléfono, una biblioteca de secretos que habían sido recolectados en las sombras. Sofía se detuvo, sus dedos suspendidos sobre la pantalla, y lo miró directamente a los ojos con una intensidad que lo atravesó hasta el alma. «Porque he visto lo que le pasa a la gente cuando los poderosos se aprovechan de ellos, señor Solís», respondió ella, su voz cargada de una profunda tristeza y una vieja herida. «He visto cómo destrozan vidas, cómo pisotean sueños, cómo dejan a las personas sin nada, solo por ambición y avaricia. Mi papá perdió todo, absolutamente todo, por confiar en la persona equivocada, en alguien que se presentó como su mejor amigo, como su salvador, y terminó siendo su verdugo. Nos quedamos sin casa, sin ahorros, sin futuro, y él cayó en una depresión de la que nunca se recuperó por completo. No puedo, simplemente no puedo quedarme callada, viendo cómo va a pasarle lo mismo a usted. ¿Cómo van a destruir su vida de la misma manera que destruyeron la de mi familia? No importa el riesgo, mi conciencia no me lo permitiría». Sofía le mostró la primera foto, una imagen nítida de un documento financiero de Fuentes Corporation con números rojos por todas partes, un caos contable que gritaba bancarrota. Era una visión desoladora de pérdidas, deudas acumuladas y de un abismo financiero insalvable. Muy diferente a las cifras maquilladas y optimistas que le habían presentado en las reuniones. «Esta foto la tomé hace 3 semanas cuando limpiaba la oficina del señor Fuentes», explicó Sofía deslizando el dedo por la pantalla para mostrar la siguiente imagen. Un balance de situación que confirmaba la catástrofe.
Él dejó estos papeles sobre su escritorio a la vista de cualquiera que tuviera la curiosidad de mirar. La empresa está completamente quebrada, señor Solís. Deben más de 200 millones de pesos, una cifra astronómica que jamás podrán pagar y no tienen cómo cubrirlos. Esto no es solo una crisis, es una ruina total, un pozo sin fondo del que no podrán salir sin arrastrar a alguien más con ellos. Alejandro sintió que se le secaba la boca. Un nudo de pánico empíneme cintus en el estómago. Los números no mentían. La evidencia era innegable. Fuentes Corporation estaba al borde de la bancarrota total y él estaba a punto de convertirse en su tabla de salvación, o más bien en su chivo expiatorio. Pero esto podría ser, no sé, temporal. Las empresas grandes siempre tienen flujos de efectivo complicados, problemas de liquidez que se resuelven con el tiempo, dijo Alejandro, su voz sonando poco convincente incluso para él mismo, intentando aferrarse a la última hebra de mi negación, a la posibilidad de que todo fuera un malentendido, una coincidencia desafortunada. Sofía, sin embargo, no le dio tregua. Deslizó hacia otra foto, esta vez de un correo electrónico abierto en la pantalla de una computadora. Esta es una conversación entre el señor Flores y Fuentes de hace 2 semanas, dijo, su voz tensa con la revelación. La tomé cuando estaba limpiando la oficina de su socio un viernes por la noche. Él dejó su computadora encendida, creyendo que nadie, y menos la limpiadora, prestaría atención. Los dejé charlando en el aire sin saber que cada palabra, cada tecleo estaba siendo capturado por mi cámara y por mi memoria. Alejandro leyó el mensaje y sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor, el aire escapándose de sus pulmones. Juan, todo listo para la fase final, decía el correo de Fuentes. Una vez que Solís firme, transferimos las deudas principales a su nombre. El idiota no sospecha nada. En 6 meses estaremos libres y él estará arruinado. La respuesta de Juan era aún peor. Un golpe directo al corazón de su amistad. Perfecto. Alejandro siempre fue demasiado confiado. Después de tantos años en su sombra, por fin tendré lo que merezco, lo que siempre debí tener. Alejandro tuvo que sentarse, sus piernas cediendo bajo el peso de la traición. Juan, su hermano de la vida, el único que había estado con él en las buenas y en las malas, había estado planeando su destrucción durante años, tejiendo una red de engaño y resentimiento en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. «Hay más», dijo Sofía suavemente, notando su palidez extrema, su rostro demacrado por la conmoción y el dolor, sus palabras apenas un murmullo, pero con el peso de una verdad innegable. «Pero creo que con esto es suficiente por ahora, ¿no? Sé que es difícil de procesar, que todo lo que creía saber se ha desmoronado en un instante». Alejandro levantó la cabeza, sus ojos brillando con una furia contenida y un dolor que le desgarraba el alma. La unía. Ira y la tristeza se mezclaban en un torbellino devastador, una tormenta perfecta de emociones. «Quiero verlo todo», exigió Alejandro, su voz áspera, pero con una resolución que no admitía objeciones. «Cada detalle, cada prueba, cada traición. Quiero saber la verdad completa, por dolorosa que sea. No me guarde nada. Durante la siguiente hora quiero que me muestre todo lo que tiene, sin omisiones, sin rodeos, sin piedad». Sofía asintió, comprendiendo la necesidad de Alejandro de enfrentar la magnitud de la traición, de desentrañar cada hilo de la red de engaños que se había tejido a su alrededor. Sofía le mostró foto tras foto, cada imagen un golpe devastador para la ya frágil confianza de Alejandro. Luego llegaron las grabaciones, voces familiares, pero con intenciones oscuras, revelando un nivel de perfidia que Alejandro jamás habría imaginado. Juan no solo había planeado su ruina financiera, había estado saboteando acuerdos comerciales importantes a sus espaldas, filtrando información confidencial a la competencia para debilitar su empresa desde dentro, y lo que era aún más doloroso, había interferido en su relación con Eva González, la mujer que Alejandro había amado hacía 3 años, con una pasión que creía inquebrantable. «Aquí está la prueba de que él le dijo a Eva que usted le estaba siendo infiel»,
explicó Sofía mostrando una serie de mensajes de texto en su teléfono. Mensajes que eran la culminación de una manipulación cruel y calculada. Le envió fotos falsas, conversaciones completamente manipuladas, fabricadas para sembrar la duda y el dolor. Todo para que ella terminara con usted, para destruirlo no solo en los negocios, sino también en su vida personal. Alejandro cerró los ojos sintiendo el dolor punzante de esa ruptura, reviviendo el trauma de Eva, desapareciendo de su vida de la noche a la mañana, acusándolo de traiciones que él nunca había cometido, de mentiras que él nunca había pronunciado. Ahora todo tenía un sentido espantoso, un rompecabezas macabro que encajaba pieza a pieza, revelando la verdadera magnitud de la maldad de Juan. ¿Cómo conseguiste todo esto?, preguntó Alejandro abriendo los ojos y mirando a Sofía con una nueva admiración, una mezcla de asombro y respeto que antes no había sentido por nadie de su estatus. Su pregunta no era de incredulidad, sino de un genuino asombro por la audacia y la meticulosidad de la joven. Sofía se sonrojó ligeramente, un leve rubor que tiñó sus mejillas, revelando una vulnerabilidad que la hacía aún más real y cercana. Trabajo de noche, señor Solís, cuando todos se van y el edificio queda en un silencio sepulcral, explicó su voz suave, casi susurrante. La gente deja las computadoras encendidas, los documentos sobre los escritorios, las conversaciones telefónicas grabadas en altavoz. Hablan por teléfono como si fueran invisibles, como si las paredes no tuvieran oídos, como si yo fuera un fantasma que no percibe nada. Supongo que para ellos soy solo la muchacha de la limpieza, una sombra insignificante que no representa ninguna amenaza, ni mucho menos temor. Nunca imaginaron que esa sombra estaba registrando cada movimiento, cada palabra, cada secreto. La ironía de la situación, el hecho de que su perdición casi total viniera de la más humilde de las fuentes, era algo que Alejandro aún estaba procesando. ¿Y estudias también?, preguntó Alejandro notando por primera vez los libros de administración de empresas apilados pulcramente en una esquina de su pequeño escritorio. Entre los productos de limpieza era una imagen discordante, pero que revelaba una faceta oculta y ambiciosa de Sofía. Administración de empresas en la universidad nocturna, respondió Sofía, un brillo de orgullo fugaz en sus ojos. Mi hermana pequeña está estudiando medicina, gracias a una beca, y yo, bueno, algún día quiero tener mi propia empresa de servicios de limpieza, pero no una cualquiera, una empresa donde los empleados sean tratados con dignidad, donde se les pague justamente, donde sean vistos como personas, no como herramientas desechables. Sé que suena tonto para alguien como usted, quizás un sueño insignificante. No suena nada tonto, la interrumpió Alejandro, su voz firme, con una convicción que la sorprendió. Suena ambicioso, valiente y admirable. Es el tipo de sueño que mueve montañas, Sofía. Es el tipo de visión que realmente importa en este mundo. Se quedaron en silencio por un momento, mirándose a los ojos, y por primera vez en 1960 años, Alejandro se sintió realmente visto por alguien, no por su dinero, no por su estatus, no por su reputación, sino por quien era realmente, por su esencia más pura. Un golpe fuerte y autoritario en la puerta de la pequeña oficina de Sofía lo sobresaltó, rompiendo el delicado hilo de conexión que se había tejido entre ellos. Alejandro, era la voz de Juan, cargada de una impaciencia apenas disimulada, con un tono que a Alejandro le pareció ahora insidioso. ¿Dónde diablos estás? Fuentes se está impacientando, y no es bueno hacer esperar a un hombre de su calibre, y menos aún a alguien que está a punto de hacerte multimillonario. Muévete, hermano. La oportunidad de tu vida se está evaporando. Alejandro miró a Sofía, quien había palidecido por completo, el miedo asomando en sus ojos que antes brillaban con determinación. ¿Qué vamos a hacer?, susurró ella, su voz temblorosa, la vulnerabilidad regresando a su rostro. El peligro real, la inminencia de la confrontación se cernía sobre ellos.
El tiempo se agotaba y la balanza de su destino pendía de un hilo. Alejandro se puso de pie sintiendo como la abrumadora sensación de traición que antes lo había paralizado se transformaba lentamente en una determinación fría y acerada, una resolución inquebrantable que lo impulsaría hacia adelante. Era el momento de actuar, de no ser más la víctima, sino el cazador. «Vamos a darles exactamente lo que esperan», dijo Alejandro, su voz baja, casi inaudible, pero con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una mueca sombría y calculada. «Van a tener el espectáculo de sus vidas, el gran final que tanto anhelan, pero con un guión que ellos jamás imaginaron. Van a ver cómo su obra maestra de engaño se convierte en su propia prisión, en su propio infierno». Se giró hacia Sofía, la mirada cargada de una confianza recién descubierta, una que no era ingenua, sino estratégica. «Pero primero necesito que me ayudes a planear nuestra propia trampa, una trampa tan sutil y precisa que no la verán venir hasta que sea demasiado tarde, hasta que estén completamente enredados en su propia red de mentiras». Sofía asintió, sus ojos miel brillando con una mezcla de miedo y una excitación inusual, comprendiendo la magnitud del desafío que tenían por delante. Y en ese momento ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre, que no había vuelta atrás, que habían cruzado un umbral del que no podrían regresar siendo los mismos. Ya no eran el millonario y la empleada de limpieza, eran socios en la búsqueda de la verdad, en la forja de una justicia que se sentía tan personal como universal. Y tal vez, aunque ninguno se atreviera a admitirlo todavía, algo mucho más importante que los negocios estaba comenzando a florecer entre ellos, una conexión profunda y auténtica que trascendía sus diferencias. Durante los siguientes 3 días, Alejandro y Sofía se convirtieron en detectives de la noche, en arquitectos de una venganza que buscaba más la justicia que el simple castigo. Cada noche, después de que el inmenso edificio se vaciara de empleados y el silencio se apoderara de los pasillos, se reunían clandestinamente en la lujosa oficina de Alejandro, el escenario de su casi ruina. Allí, bajo la tenue luz de las lámparas de escritorio, se sumergían en el laberinto de la evidencia, revisando meticulosamente cada documento, cada grabación, cada detalle que Sofía había acumulado con una paciencia admirable. Era un ritual nocturno de descubrimiento y planificación, donde cada nueva prueba era un puñal más profundo en el corazón de Alejandro, no solo por la traición en sí, sino por los años de amistad con Juan, que ahora se revelaban como una farsa cruel y elaborada. El dolor era tangible, una presencia constante en la habitación, pero la determinación de ambos, impulsada por un sentido de justicia inquebrantable, era aún más fuerte. «Aquí está la transferencia bancaria que hicieron el mes pasado», dijo Sofía una noche, su voz baja y concentrada, mientras le mostraba una foto nítida de un documento financiero en su teléfono, una imagen que revelaba la podredumbre interna de la conspiración. Movieron 50 millones de pesos de una cuenta fantasma, una cuenta offshore indetectable, directamente a los bolsillos de Fuentes, y a otras cuentas que creo que son de Juan en una operación de lavado de dinero tan descarada como audaz. Es la prueba irrefutable del fraude, la huella dactilar de su avaricia. Alejandro estudió los números sintiendo como cada nueva prueba era como un puñal afilado en su corazón, desgarrándolo no solo por la magnitud de la traición, sino por los años de una amistad que ahora se revelaba como una mentira fría y calculada. «Juan y yo nos conocimos cuando teníamos 12 años», murmuró Alejandro, su voz teñida de una tristeza profunda mirando por la ventana hacia las luces titilantes de la ciudad, una que ahora le parecía extrañamente ajena, un lienzo de recuerdos manchados. Vendíamos dulces en los buses para sobrevivir, soñando con un futuro mejor, con salir de la pobreza que nos ahogaba. Cuando mi mamá murió, él fue quien me ayudó a conseguir el trabajo en el taller mecánico para pagar mis estudios, para no rendirme. Fue mi sombra, mi apoyo, mi confidente, mi única familia.
Sofía dejó el teléfono sobre el escritorio y se acercó a él, una empatía silenciosa emanando de su presencia. Había una comprensión tácita entre ellos, una conexión forjada en el dolor y la vulnerabilidad compartida. «¿Qué pasó con su mamá?», preguntó Sofía suavemente, su voz una caricia en la oscuridad de sus recuerdos. «Cáncer», respondió Alejandro simplemente, la palabra cargada de todo el dolor de una pérdida temprana. El seguro de vida apenas alcanzó para pagar las deudas del hospital y darme algo para empezar de nuevo, para no caer en la desesperación total. Juan estuvo conmigo en el funeral. Fue mi padrino cuando me gradué de la universidad, mi socio cuando fundé la primera empresa en un garaje, cuando no teníamos nada más que sueños y una fe ciega en el futuro. Él era mi hermano, mi familia elegida, la persona en quien confiaba mi vida entera. Su voz se quebró ligeramente al final, y Sofía sintió un impulso de consolar, lo que la sorprendió, una necesidad de extender la mano y aliviar su sufrimiento, un gesto que revelaba la creciente cercanía entre ellos. «Lo siento mucho», dijo Sofía suavemente, su voz llena de una genuina compasión. «Debe ser horrible descubrir que alguien tan importante en su vida, alguien a quien amaba y en quien confiaba ciegamente, ha estado tejiendo una red de engaños a sus espaldas, que era un lobo vestido de cordero. ¿Sabes qué es lo peor?», la interrumpió Alejandro volteándose hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y resentimiento. «Que una parte de mí, en lo más profundo de mi ser, siempre supo que algo no estaba bien, que había una grieta en la fachada perfecta de nuestra amistad, los negocios que se caían en el último momento sin explicación aparente, los clientes importantes que desaparecían de la noche a la mañana, las oportunidades de oro que se esfumaban misteriosamente, justo cuando estaban a punto de concretarse. Hubo señales, Sofía, pequeñas alarmas que mi intuición gritaba, pero nunca quise sospechar de él. Nunca quise creer que mi propio hermano, mi confidente, mi socio, pudiera ser capaz de tal traición, de una perfidia tan fría y calculadora. Preferí ignorar las advertencias, cegarme a la verdad, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplar. Fui un ingenuo, un ciego, un tonto confiado. Sofía asintió entendiendo perfectamente esa sensación, ese conflicto interno entre la confianza y la creciente duda, esa negación de la verdad por miedo al dolor. Su propio pasado resonaba con esa misma experiencia. «Mi papá era igual», dijo ella, su voz teñida de melancolía. «Confiaba en todo el mundo, especialmente en su mejor amigo, en la persona que consideraba su hermano de sangre. Ese hombre lo convenció de invertir todos sus ahorros, cada centavo que habíamos juntado con años de esfuerzo en un negocio fantasmas que nunca existió, una estafa elaborada que nos dejó en la ruina. Perdimos la casa, todas nuestras propiedades, nuestra estabilidad, nuestra esperanza. Papá cayó en una depresión profunda, una oscuridad de la que le ha costado mucho salir. Se detuvo con los ojos húmedos, reviviendo el dolor de la memoria. Por eso me fui a Ciudad de México para empezar de nuevo, para buscar una oportunidad, para escapar de ese pasado que nos ahogaba, para construir un futuro diferente para mí y mi familia». «¿Y tu familia?», preguntó Alejandro, su voz suave, una genuina curiosidad y preocupación en su tono. «Mi hermana estudia medicina gracias a una beca, pero yo le mando dinero cada mes para sus gastos básicos para que pueda concentrarse en sus estudios sin preocupaciones económicas», respondió Sofía, un matiz de orgullo en su voz. «Mis papás, bueno, papá nunca se recuperó del todo de la estafa. La traición lo marcó para siempre. Mamá trabaja en una tienda de comestibles para mantenerse a flote, para pagar las cuentas, para intentar reconstruir lo poco que les queda. Yo soy la esperanza de mi familia, señor Solís, la que tiene que salir adelante, la que tiene que luchar por un futuro mejor para todos». Alejandro la observó con una admiración creciente, una mezcla de respeto y asombro por su resiliencia. «Por eso trabajas de noche y estudias de día», dijo Alejandro, la comprensión finalmente iluminando,
su rostro conectando los puntos de la historia de Sofía. Es una doble vida de esfuerzo y sacrificio, un camino agotador que pocos elegirían. Y por eso limpio oficinas, añadió Sofía con una sonrisa triste. Una sonrisa que reflejaba el peso de su realidad, pero también una sorprendente dignidad. No es glamoroso, no es lo que soñé hacer con mi vida, pero paga bien. Me permite enviar dinero a mi familia y lo más importante, me permite pagar mis estudios, me abre las puertas a un futuro mejor. Algún día, señor Solís, tendré mi propia empresa, una empresa de servicios de limpieza, sí, pero una que será un ejemplo de ética y de trato humano, y podré ayudar a mi familia como se merecen, dándoles la vida digna que les fue arrebatada por la traición. Es el motor que me impulsa cada día. Se quedaron en silencio por un momento, compartiendo un momento de profunda comprensión mutua, una conexión tácita que trascendía sus diferencias de origen y estatus. Alejandro se dio cuenta de que hacía años que no hablaba con alguien de manera tan honesta, tan profunda, tan despojada de las fachadas y los juegos de poder que definían su mundo. Sofía, por su parte, sentía una extraña comodidad en la presencia de Alejandro, una seguridad inesperada en ese hombre que representaba todo lo que ella había aprendido a desconfiar. Un sonido vibrante del teléfono de Sofía los interrumpió, rompiendo el hechizo de ese momento íntimo. Había llegado una nueva foto, una que Sofía había programado para tomarse automáticamente cuando se activara la cámara de seguridad oculta en la oficina de Juan. Un plan B que había activado como precaución extra. La tecnología, que tantas veces había sido su salvación, ahora se convertía en un instrumento de verdad implacable. ¿Qué es eso?, preguntó Alejandro, su voz tensa con una mezcla de anticipación y aprensión. Sofía revisó la imagen en su teléfono, y su rostro palideció al instante, una expresión de sorpresa y alarma reemplazando la calma que había cultivado. Su socio está reunido con Fuentes ahora mismo, susurró ella, su voz apenas audible, cargada de una nueva preocupación. ¿Y hay alguien más? Una mujer que no reconozco. Alejandro se acercó a la pantalla sintiendo una extraña opresión en el pecho, una corazonada fría que le decía que lo que estaba a punto de ver no sería bueno. Sus ojos se fijaron en la figura femenina y el aire se le escapó de los pulmones. Era un shock, una revelación que lo golpeó con la fuerza de un mazazo. Esa es Eva, murmuró, su voz apenas un hilo, como si la palabra misma le quemara la garganta. Mi exnovia, la que él saboteó, la misma que me acusó de traición sin fundamento. La noticia lo dejó sin aliento. Una nueva capa de traición sumándose a la ya insoportable pila de engaños. ¿La que él saboteó?, preguntó Sofía, su voz llena de asombro y una creciente preocupación. Sí, la misma, confirmó Alejandro. Su mandíbula apretada se acercó más a la pantalla, sus ojos fijos en la imagen, intentando descifrar la razón de su presencia en esa reunión clandestina. ¿Qué diablos está haciendo Eva en una reunión con Juan y Fuentes?, preguntó, la incredulidad y una incipiente ira tiñendo su voz. La situación se volvía más compleja, más turbia de lo que ya era. Sofía aumentó la imagen tanto como pudo, pixelándola ligeramente, pero permitiendo que ambos pudieran ver con más claridad los documentos esparcidos sobre la mesa y las expresiones serias, casi conspiradoras de los tres. Eva no parecía una víctima allí. Su postura, su mirada sugerían una participación activa, una implicación que Alejandro se negaba a aceptar. Creo que deberíamos averiguarlo, dijo Sofía, su voz cautelosa, pero con una lógica innegable. Si ella está involucrada en esto, si ha sido parte de la trampa desde el principio, entonces necesitamos saberlo para protegernos. No podemos dejar cabos sueltos ni confiar en viejos sentimientos. Esto es una guerra, señor Solís. No, Alejandro negó con la cabeza enérgicamente. La sola idea de que Eva pudiera ser parte de la conspiración era demasiado dolorosa para contemplar. Una traición adicional que su corazón no estaba dispuesto a aceptar. Eva no es así. Juan la engañó tanto como a mí. Ella fue una víctima de sus manipulaciones.
de sus mentiras, de sus juegos retorcidos. Debe haber otra explicación, una razón inocente para que esté allí. Pero incluso mientras lo decía, una pequeña y persistente duda comenzaba a crecer en su mente. Una voz interna que susurraba la posibilidad de una verdad aún más dolorosa. ¿Y si Eva había estado colaborando con Juan desde el principio? ¿Y si su relación, su amor, también había sido parte de algún plan elaborado? Una manipulación aún más cruel que la financiera. La idea era un veneno lento, un dolor insoportable que amenazaba con destrozar los últimos vestigios de su fe en las personas. Sofía notó su expresión de angustia, la tormenta de dudas que lo asaltaba, y le puso una mano suavemente en el brazo. Un gesto de consuelo inesperado, pero profundamente bienvenido. «Hey, no se torture con suposiciones, señor Solís», dijo ella, su voz llena de una empatía que Alejandro no había experimentado en mucho tiempo. «Eso solo lo va a consumir. Averigüemos los hechos primero. No se adelante a los acontecimientos. La verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que la incertidumbre, y la enfrentaremos juntos». El contacto de su mano, cálido y firme, lo tranquilizó de una manera que no esperaba, una sensación de paz que no había sentido en días. Miró sus ojos llenos de comprensión y apoyo incondicional, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que no estaba solo en esto, que tenía a alguien a su lado en medio de la tormenta. «Gracias», dijo Alejandro, la palabra cargada de un significado mucho más profundo de lo que las letras podían expresar. No era solo un agradecimiento por su ayuda en ese momento, sino por todo, por arriesgar todo lo que tenía, su sustento, su seguridad, su futuro para ayudar a un completo extraño. «Gracias por ser la única persona honesta en mi mundo, Sofía, la única que ha tenido la valentía de decirme la verdad, por muy amarga que fuera. Me has salvado de una ruina que no veía, de una traición que no esperaba, y de una soledad que no sabía que me esperaba». Sofía se sonrojó, un rubor que subió por su cuello y tiñó sus mejillas y retiró su mano suavemente, como si temiera la intensidad de ese momento, pero no antes de que ambos sintieran la electricidad, la chispa, innegable de una conexión que iba más allá de la lógica, que trascendía las barreras de sus mundos tan diferentes. «Bueno», dijo Sofía tratando de recuperar un tono profesional, aunque su voz aún tenía un matiz de dulzura. «Entonces, ¿cuál es el plan, señor Solís? ¿Vamos a confrontarlos mañana con todo lo que sabemos o esperamos a tener más evidencia, a armar una trampa aún más sólida?» Alejandro sonrió por primera vez en días, y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. Una chispa de picardía y determinación que no se le veía desde hacía mucho. Era la sonrisa de un estratega que había encontrado a su aliada perfecta, la sonrisa de alguien que había pasado de la desesperación a la acción. «Vamos a darles el espectáculo de sus vidas, Sofía», dijo con una voz baja y calculada, «una revelación que no olvidarán jamás. Pero antes necesito enseñarte algo sobre cómo grabar conversaciones sin que se den cuenta. Una pequeña clase de contrainteligencia que nos dará la ventaja final. Necesitaremos cada prueba, cada palabra, cada confesión para sellar su destino». Mientras planeaban su siguiente movimiento, inmersos en el arte de la estrategia y la recolección de pruebas, ninguno de los dos se dio cuenta de que estaban construyendo algo mucho más grande que una estrategia de negocios o un plan de venganza. Estaban construyendo una confianza inquebrantable, una conexión profunda y una complicidad que cambiaría sus vidas para siempre, entrelazando sus destinos de una manera que jamás habrían imaginado. La mañana de la confrontación final amaneció con un cielo plomizo sobre Ciudad de México, como si la ciudad misma presintiera la tormenta que estaba a punto de desatarse en los altos círculos empresariales. Alejandro llegó temprano a la oficina, el reloj de su mente marcando los segundos con una precisión casi dolorosa. Había pasado la noche en vela, no solo por los nervios que le roían el estómago, sino porque no podía dejar de pensar en Sofía, en la forma en que había arriesgado todo por él, en su inteligencia aguda,
en su valentía inquebrantable y en la manera extraña y reconfortante en que su presencia lo tranquilizaba incluso en medio de la tormenta más implacable. Era una sensación nueva para él, acostumbrado a cargar con el peso del mundo sobre sus propios hombros, una sensación de ligereza y de una inesperada camaradería. Sofía ya lo estaba esperando en su oficina, la misma que había sido testigo de sus noches de planificación, y ahora el punto de partida para la batalla final. Con una concentración admirable, revisaba los dispositivos de grabación que habían instalado discretamente en la sala de juntas durante el fin de semana, ocultándolos con una pericia casi profesional. «Todo está listo, señor Solís», dijo mostrándole su tablet donde podían monitorear las grabaciones en tiempo real. Una ventana a la verdad que estaba a punto de ser revelada. Las cámaras están ocultas detrás de los cuadros y los micrófonos estratégicamente colocados bajo la mesa. Capturarán cada palabra, cada suspiro, cada confesión. No se perderá nada. ¿Estás segura de que quieres estar presente cuando esto explote?, preguntó Alejandro, su voz teñida de preocupación, sabiendo que la situación podría ponerse realmente fea, violenta, incluso una explosión de ira y desesperación por parte de sus traidores. Puede ponerse muy feo, Sofía, más de lo que imaginas. Este tipo de hombres, cuando se sienten acorralados, pueden ser impredecibles y peligrosos. Sofía lo miró con una determinación férrea en sus ojos, sin un ápice de vacilación. «He llegado hasta aquí, señor Solís. No me voy a rajar ahora. Esto es por usted, sí, pero también es por todas las personas a las que esta gente ha dañado, por mi padre, por la justicia. No me iré hasta que vea a estos hombres enfrentar las consecuencias de sus actos». A las 10 en punto, la puerta de la sala de juntas se abrió con la familiar arrogancia de quienes se creen invencibles. Juan y Ricardo Fuentes entraron con la confianza de quienes creen que ya han ganado la partida, que su engaño ha sido perfecto. Juan lucía su sonrisa habitual, esa que Alejandro ahora reconocía como una máscara de falsedad, una fachada de amistad que ocultaba un abismo de resentimiento. «Hermano», exclamó Juan dándole una palmada en la espalda a Alejandro, un gesto que antes habría sido de afecto, pero que ahora se sentía como una burla cruel. «Espero que hayas dormido bien, porque hoy nos convertimos en los reyes de México, en los magnates indiscutibles de este país. Tu fortuna se multiplicará, y la mía también, y juntos seremos intocables». «Señor Solís», saludó Fuentes, estrechando su mano con una firmeza que a Alejandro le pareció ahora teñida de un orgullo arrogante. «Espero que ya no tengamos más dudas de último minuto, que su cerebro haya procesado la magnitud de esta oportunidad. El tiempo es dinero y estamos a punto de hacer una fortuna colosal». «Para nada», respondió Alejandro con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa fría y calculadora que era el reflejo de su determinación. Una máscara perfecta para la tormenta que se avecinaba. «De hecho, he estado haciendo algunas investigaciones adicionales sobre nuestra sociedad, sobre los detalles más finos que quizás pasaron desapercibidos». Juan frunció ligeramente el ceño, una sombra de duda cruzando su rostro. «¿Qué tipo de investigación, Alejandro? Pensé que ya habíamos revisado todo exhaustivamente. No hay nada nuevo bajo el sol». En lugar de responder con palabras, Alejandro encendió la pantalla grande de la sala, conectada al sistema de Sofía en la oficina contigua. La imagen que apareció era el estado financiero real de Fuentes Corporation, mostrando números rojos por todas partes, una bancarrota innegable, un abismo financiero que no podía ser maquillado. El silencio en la sala fue ensordecedor, un silencio cargado de sorpresa, de miedo y de una incipiente desesperación por parte de los conspiradores. «¿Qué es esto?», preguntó Fuentes, pero su voz ya no sonaba segura. Su arrogancia habitual se había desvanecido, reemplazada por un tono de alarma y una palidez creciente. Era la voz de un hombre acorralado, de un depredador que se había convertido en presa. «Es la verdad, señor Fuentes.
respondió Alejandro tranquilamente, su voz firme y cargada de una autoridad que no dejaba lugar a dudas. La verdad sobre su empresa en bancarrota, sobre los planes que usted y mi socio tramaron para transferir todas sus deudas y pasivos a mi nombre, sobre los años de sabotaje sistemático a mi empresa, a mis negocios, a mi vida personal. Es la verdad que ustedes intentaron ocultar con engaños y mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Juan se puso pálido, su rostro demacrado por el miedo y la incredulidad. El shock de verse descubierto era palpable. Alejandro, hermano, no sé de dónde sacaste eso, pero alguien te está engañando. Alguien te está metiendo ideas extrañas en la cabeza. Esa información es falsa, es una calumnia, es imposible. Alguien como tú, Juan, replicó Alejandro, su voz fría y cortante, sin una pizca de la antigua amistad, y cambió a la siguiente imagen en la pantalla. El correo electrónico entre Juan y Fuentes, donde planeaban arruinarlo. Una confesión digital de su perfidia. La prueba era irrefutable, una apuñalada directa al corazón de la amistad y la confianza. ¿O prefieres que hablemos de cómo saboteaste mi relación con Eva, de cómo manipulaste mis mensajes y enviaste fotos falsas para destrozar mi vida personal, para que ella me dejara sumido en la soledad y la confusión? Juan se levantó de su asiento abruptamente, sus ojos inyectados en sangre, y por primera vez en 20 años de amistad, Alejandro vio su verdadero rostro, frío, calculador, lleno de un resentimiento profundo y una envidia amarga que había estado latente bajo la superficie durante años. Era el rostro de un traidor desenmascarado, de un enemigo que había estado oculto a plena vista. ¿Sabes qué, Alejandro? Tienes razón, dijo Juan con una sonrisa cruel y distorsionada, una mueca de pura malevolencia que le heló la sangre a Alejandro. La furia y la frustración acumuladas durante años estallaron en una confesión desenfrenada. Sí, planeé todo esto. Sí, saboteé tus relaciones, cada una de ellas, para verte sufrir, para que supieras lo que es la soledad. Y sí, me alegro de haberlo hecho. Me alegro de cada segundo de tu dolor, porque creías que lo tenías todo y yo era la sombra, el segundo, el insignificante. Por fin puedo gritar la verdad. Ya no aguanto vivir en tu sombra, continuó Juan. Fuentes intentó interrumpir con un gesto de pánico, tratando de silenciar a Juan antes de que se hundiera más en el abismo de la autoinculpación. Pero Juan siguió hablando como si años de frustración, de envidia reprimida, finalmente hubieran encontrado una salida explosiva. ¿Crees que fue fácil vivir en tu sombra todos estos años, Alejandro?, gritó Juan, su voz resonando con una amargura visceral que llenaba la sala de juntas. Tú eras el inteligente, el carismático, el que siempre conseguía todo, el que nacía con estrella. Yo era solo tu sombra, el compinche leal, el que se conformaba con las migajas de tu éxito. Hasta cuando tu mamá murió, hasta eso lo convertiste en una ventaja con el dinero del seguro, en una oportunidad para tu empresa. Siempre la víctima, siempre el que se levantaba de las cenizas como un maldito fénix mientras yo seguía siendo invisible. Alejandro sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, un golpe tan fuerte que le quitó el aliento. Las palabras de Juan, cargadas de un veneno insospechado, revelaron una profunda herida, una envidia tan arraigada que había corrompido su alma. «¡Juan!», gritó Alejandro con una mezcla de dolor, ira e incredulidad. «¿Cómo pudiste? Yo siempre te consideré mi hermano». «No», lo interrumpió Juan, sus ojos brillando con una locura febril. «Ya es hora de que escuches la verdad. Siempre. Tuviste todo servido en bandeja de plata, el dinero para empezar la empresa, la suerte con los inversionistas, el carisma natural para convencer a todos. ¿Y yo qué? Yo era solo el amigo fiel que te seguía como un perro, que recogía tus obras, que vivía de tus migajas de gloria. Siempre el segundo, siempre en tu sombra, siempre el que tenía que conformarse con las migajas de tu éxito. Ahora me toca a mí. Ahora voy a ser el rey, y tú serás el que caiga». Fuentes se había levantado discretamente de
su asiento intentando pasar desapercibido, se dirigía sigilosamente hacia la puerta de la sala de juntas, con la clara intención de escapar del desastre que Juan estaba creando con sus confesiones. Sin embargo, Alejandro, con una calma calculada y una anticipación fría, presionó un botón oculto en su control remoto. De inmediato, un sonido sordo y metálico resonó en la sala. El inconfundible clic de las cerraduras automáticas activándose, sellando la puerta y atrapándolos a todos en el interior. «Que no salga nadie», dijo Alejandro, su voz tranquila pero con una autoridad inquebrantable, una sentencia que sellaba el destino de sus traidores. «Todavía no hemos terminado ni de lejos. El espectáculo apenas comienza». «Esto es secuestro», protestó Fuentes, su voz temblorosa de rabia y pánico, su rostro ahora completamente lívido. «No tiene derecho a hacernos esto. Podríamos demandarlo por detención ilegal, por coacción, por todo lo que se le ocurra. Es un delito grave. Esto no es secuestro, señor Fuentes», replicó Alejandro, una sonrisa fría y amarga dibujándose en sus labios. «Esto es justicia, y la justicia a veces tarda, pero llega. La Policía Nacional y la Fiscalía General ya tienen copias de toda la evidencia que hemos recopilado. Cada documento, cada grabación, cada prueba irrefutable de sus crímenes, y se las he entregado personalmente. Están en camino y les aseguro que no tardarán en llegar para llevarlos a donde pertenecen. Se acabaron los juegos, las mentiras, las manipulaciones». Juan lo miró con una mezcla de odio visceral y una extraña admiración, una chispa de respeto por la astucia de Alejandro. «¿Cómo lo descubriste, Alejandro?», preguntó Juan, su voz más baja ahora, la ira reemplazada por una mezcla de derrota y una insaciable curiosidad. «¿Fue Eva?». «No, nunca habría». Se detuvo abruptamente, como recordando algo, sus ojos fijándose en un punto lejano, una idea repentina iluminando su rostro. «La empleada de limpieza», exclamó una sonrisa, maliciosa, casi triunfal, apareciendo en sus labios. «Esa mujer que siempre andaba por ahí como un fantasma, invisible, desapercibida. Ella te lo dijo, ¿verdad? Esa miserable limpiadora». Alejandro sintió una punzada de protección hacia Sofía, una necesidad imperiosa de defenderla, de protegerla de la malicia de Juan. «Ella no tiene nada que ver con esto. Por favor, no la metas en tus sucias intrigas». Juan se rió amargamente, una risa hueca y llena de desdén que resonó en la sala de juntas, retorciéndose en la mente de Alejandro como un veneno. «Oh, Alejandro, mi ingenuo hermano», dijo con un tono burlón que perforó el corazón de Alejandro. «¿De verdad crees que una simple limpiadora, una mujer sin conexiones, sin poder, sin nada que perder, arriesgó su trabajo, su sustento, su futuro? Por pura bondad, por la bondad de su corazón, por amor a la justicia. Por favor, siempre fuiste demasiado ingenuo, demasiado confiado, demasiado ciego para ver la malicia del mundo, para ver más allá de tus narices. Las personas actúan por interés, Alejandro, siempre por interés. Y las mujeres, mi querido amigo, mucho más. No hay una gota de altruismo en este mundo, solo una lucha constante por el poder, por el dinero, por la supervivencia. ¿Cómo sabes que esto no es otra trampa?», continuó Juan, sus palabras cayendo como veneno puro en los oídos de Alejandro. Una semilla de duda, pequeña, minúscula, pero insidiosa y persistente, que comenzó a crecer en su mente, carcomiendo la recién encontrada confianza. «¿Cómo sabes que ella no lleva meses planeando acercarse a ti, a un hombre rico y poderoso, para usar tu fortuna para sus propios fines, para ascender, para vengarse de algo que le hiciste, o simplemente para robarte? ¿Cómo sabes que no es un plan aún más elaborado que el nuestro, Alejandro? Un plan en el que tú, el millonario, eres solo un peón en su juego de ajedrez». La llegada de las sirenas de la policía que se escucharon afuera del edificio con una urgencia ensordecedora interrumpió la diatriba de Juan. Él sonrió con malicia mientras los oficiales irrumpían en la sala, sus rostros serios,
sus armas enfundadas, listos para cumplir con su deber. «Piénsalo bien, Alejandro», dijo Juan mientras le ponían las esposas, su mirada aún fija en los ojos de Alejandro, sembrando la última y más cruel semilla de la duda. Una empleada de limpieza que casualmente descubre un plan tan elaborado, que casualmente tiene todas las pruebas, que casualmente aparece en tu vida justo cuando más la necesitas, cuando estabas a punto de perderlo todo. ¿No te parece demasiada casualidad? ¿No te parece una coincidencia sospechosa que raya en la manipulación? Mientras se llevaban a Juan y Fuentes, esposados, las últimas palabras de Juan resonaron en la mente de Alejandro como ecos de duda, una melodía siniestra que se negaba a desaparecer. Por primera vez desde que había conocido a Sofía, desde que ella había irrumpido en su vida como un rayo de verdad en medio de la oscuridad, Alejandro se preguntó si realmente conocía sus verdaderas intenciones, si su ayuda había sido genuina o parte de una agenda oculta. La trampa que había tendido para Juan y Fuentes había funcionado perfectamente. La justicia había prevalecido. Ambos estaban arrestados. Su empresa estaba a salvo y él técnicamente había ganado la batalla más importante de su vida. Pero mientras veía a su ex mejor amigo desaparecer por la puerta, escoltado por la policía, Alejandro se dio cuenta de que Juan había logrado plantar una última semilla de destrucción, una mucho más insidiosa y peligrosa que cualquier fraude financiero. Esta vez, el veneno apuntaba directamente al corazón de Alejandro, a su capacidad de confiar, a su recién encontrada fe en Sofía. Esa noche Alejandro no pudo dormir. Las palabras de Juan resonaban en su cabeza como un eco persistente, una voz demoníaca que repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Cómo sabes que ella no lleva meses planeando acercarse a ti? Se había quedado en la oficina hasta muy tarde, revisando una y otra vez toda la evidencia que Sofía había recolectado, las fotos, las grabaciones, los correos electrónicos. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, como si hubiera sido diseñado con una precisión quirúrgica, con una anticipación que le resultaba inquietante. Era posible que una simple empleada de limpieza, una mujer sin recursos, sin conexiones, sin experiencia en el mundo de los negocios, hubiera descubierto por pura casualidad un plan tan elaborado, tan complejo, tan bien guardado. La duda, antes minúscula, ahora se había convertido en un monstruo que lo devoraba desde dentro, una bestia implacable que no lo dejaba en paz, robándole el sueño y la poca tranquilidad que le quedaba. Cuando Sofía llegó para su turno nocturno con su uniforme gris y su kit de limpieza, Alejandro la estaba esperando en su oficina, la misma oficina que se había convertido en su santuario de secretos y conspiraciones. La expresión en el rostro de Alejandro era grave, sombría, muy lejos de la euforia que uno esperaría de un hombre que acababa de salvar su imperio. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con una sonrisa sincera, ajena al tormento que lo consumía, pero su expresión cambió al ver la cara de él, la frialdad en sus ojos, la tensión en su mandíbula. «¿Qué pasa, señor Solís? Pensé que estaría celebrando, que por fin podría descansar después de todo lo que pasó, después de que la justicia prevaleciera». La atmósfera en la habitación se tensó, cargada de una electricidad incómoda, de una pregunta no formulada que pendía en el aire como una espada de Damocles. «Necesito preguntarte algo», dijo Alejandro, su voz más fría de lo que había sido en días, despojada de la calidez y la cercanía que habían forjado durante las últimas noches. «Y necesito que seas completamente honesta conmigo, Sofía. No quiero medias verdades, ni evasivas ni compasión, solo la verdad, por dolorosa que sea, porque mi tranquilidad depende de ello, y mi confianza en ti pende un hilo muy delgado». Sofía se sentó lentamente, sus ojos miel reflejando una confusión creciente, una punzada de aprensión comenzando a apoderarse de ella. «Claro, señor Solís, dígame lo que necesite. No tengo nada que ocultar», respondió,
aunque una voz interna le decía que la conversación tomaría un rumbo inesperado, un camino que la llevaría a un terreno peligroso. ¿Cuándo decidiste realmente ayudarme?, preguntó Alejandro, la pregunta golpeándola como una bofetada, con una acidez inesperada. ¿Fue cuando me viste a punto de firmar ese contrato, en ese preciso momento en la sala de juntas, o fue mucho antes? ¿Estuvo esto planeado desde el principio, Sofía? ¿Tu aparición, tu ayuda, todo esto fue una estratagema? La pregunta la golpeó como un rayo en un cielo despejado, un golpe bajo, inesperado y cruel que la dejó sin aliento. Sofía parpadeó varias veces, sus ojos llenándose de una mezcla de incredulidad y una profunda herida. «No entiendo, señor Solís», dijo su voz apenas un susurro, luchando por contener las lágrimas que ya se asomaban. Lo ayudé cuando vi que estaba a punto de cometer un error terrible, un error que le costaría todo, su empresa, su futuro, su vida. Ya le expliqué cómo descubrí todo, cómo escuché las conversaciones, cómo encontré los documentos. Fui una testigo accidental, no una conspiradora. Juan dijo algo antes de que se lo llevaran, interrumpió Alejandro, su voz implacable, sin piedad, sin dejar espacio para la defensa, dejando que la sombra de la duda que Juan había sembrado lo consumiera por completo. Dijo que era demasiada casualidad que una empleada de limpieza, una persona sin conexiones ni poder, hubiera descubierto todo por accidente, un plan tan complejo y bien oculto. Dijo que era sospechoso, que era una trampa, que tú podrías estar usándome para tus propios fines, para ascender, para vengarte, para cualquier cosa. Y la verdad, Sofía, sus palabras me hicieron dudar. Una duda que ahora me atormenta, que no me deja dormir, que me carcome por dentro. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una profunda herida, de una indignación que le quemaba el alma, de una traición aún más dolorosa que la que había sufrido su padre. Su rostro se contorsionó en una expresión de dolor que Alejandro no pudo ignorar. «¿En serio, señor Solís?», dijo Sofía, su voz temblorosa de rabia contenida y de una pena inmensa. «Después de todo lo que hemos pasado juntos, después de cada riesgo que he tomado, de cada noche sin dormir, de cada hora que he dedicado a ayudarlo, a desenmascarar a sus traidores, a salvar su imperio, me está preguntando si yo también soy una estafadora, si soy otra manipuladora, otra de las personas que quieren aprovecharse de usted. ¿Me está acusando de ser una impostora, una falsa salvadora? Solo necesito estar seguro», respondió Alejandro, su voz débil, casi inaudible, pero la crueldad de sus palabras resonó en la habitación inyectando un veneno que Sofía no pudo soportar. «Dios mío», murmuró Sofía, su voz apenas un suspiro de desesperación y de dolor. Sofía se puso de pie abruptamente, el movimiento cargado de una furia justificada y una profunda desesperación. Sus ojos, anegados en lágrimas, miraban a Alejandro con una mezcla de incredulidad y un dolor que la desgarraba por dentro. «Después de todo lo que hemos pasado, señor Solís», comenzó ella, su voz temblorosa, pero con una fuerza que no había tenido antes. «Después de que arriesgué mi trabajo, mi seguridad, mi reputación, todo lo que tengo en este mundo solo para ayudarlo a usted, a un completo desconocido, ahora duda de mí. Ahora cree que soy una manipuladora, una estafadora como Juan y Fuentes, que mi ayuda fue parte de un plan para aprovecharme de su fortuna, de su poder». Alejandro se dio cuenta en ese instante de lo increíblemente crueles que sonaban sus palabras, de lo injusto de su acusación, pero la semilla de duda que Juan había plantado en su mente había crecido demasiado, envenenando su juicio y cegándolo a la verdad que estaba frente a él. «Es que no puedo evitar pensar», comenzó Alejandro, sus palabras vacilantes, buscando una excusa, una justificación para su cruel interrogatorio. «¿Pensar qué?», gritó Sofía, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, una cascada de dolor que no podía contener. Su voz, antes controlada, ahora era un grito de agonía y frustración.
Pensar que una pobre limpiadora, una mujer sin recursos, sin estatus, sin un apellido que la respalde, no puede ser honesta, que alguien como yo, que viene de un mundo diferente al suyo, solo puede acercarse a alguien como usted por interés, por ambición, o para robarle su fortuna. ¿Es eso lo que cree, señor Solís? ¿Que mi bondad fue una farsa? ¿Que mi valentía fue un disfraz para mis verdaderas intenciones? Eso no es lo que quise decir, balbuceó Alejandro, el arrepentimiento golpeándolo con la fuerza de un rayo, dándose cuenta de la magnitud de su error, de lo profundo que había herido a la única persona que había sido genuina con él. «Es exactamente lo que quisiste decir», gritó Sofía, su voz rompiéndose en un sollozo. «¿Y sabes qué es lo peor, Alejandro? Tienes razón en una cosa. Fue demasiada casualidad que yo fuera lo suficientemente estúpida, lo suficientemente ingenua para enamorarme de ti, para caer rendida a tus pies, para entregarte mi corazón, sabiendo la distancia que nos separa, la brecha que hay entre nuestros mundos. Esa fue la verdadera trampa, la única trampa en la que caí». Las palabras de Sofía, una confesión inesperada y desgarradora, cayeron entre ellos como un cristal rompiéndose en 1000 pedazos, el sonido de la verdad innegable resonando en el silencio tenso de la oficina. Ambos se quedaron inmóviles, petrificados por la revelación, procesando lo que acababa de confesarse, la vulnerabilidad expuesta de un amor no correspondido que se había gestado en medio de la conspiración y la traición. El aire se volvió irrespirable, cargado de arrepentimiento por parte de Alejandro y de un dolor insoportable por parte de Sofía. «Sofía, no», balbuceó Alejandro extendiendo una mano, queriendo acercarse, queriendo deshacer el daño, pero ella negó con la cabeza, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano tembloroso, su mirada ahora distante, como si ya se hubiera rendido. «Ya entendí, Alejandro», dijo ella, su voz baja y resignada, pero con una inquebrantable determinación, una que anunciaba una decisión final e irrevocable. «Por más que trabajemos juntos, por más que compartamos secretos y luchemos codo a codo, por más que te salve de una ruina, siempre seré solo la empleada de limpieza que pudo estar jugando un juego, una mujer de la que siempre dudarás. Nunca podrás confiar completamente en mí, porque vengo de un mundo diferente al tuyo, un mundo que para ti es sinónimo de engaño, de interés, de manipulación. Para ti, el amor y la honestidad son privilegios de tu clase, no, virtudes de los que venimos de abajo». Se dirigió hacia la puerta, sus pasos firmes a pesar del temblor en su alma, pero se detuvo antes de salir. Sus palabras una sentencia final que congeló la sangre de Alejandro. «Renuncio», dijo sin voltear, sin mirar atrás, como si al hacerlo su resolución pudiera flaquear. «Y me voy de Ciudad de México. Mañana mismo me transfiero a la Universidad de Guadalajara, a miles de kilómetros de aquí. No te preocupes, señor Solís. Nunca más tendrás que dudar de mis intenciones, porque nunca más me verás. Seré un fantasma, una memoria que se desvanecerá con el tiempo. Gracias por la lección, aunque ha sido la más dolorosa de mi vida». Cuando la puerta se cerró con un suave clic, Alejandro se quedó solo en su oficina, sintiéndose más vacío de lo que se había sentido jamás. El silencio de la habitación resonando con el eco de sus crueles palabras y la partida irrevocable de Sofía, la única persona que realmente lo había visto y salvado. Los siguientes días pasaron en una neblina de arrepentimiento y una profunda soledad. El mundo de Alejandro, que apenas unos días antes había estado al borde del colapso, ahora estaba a salvo, pero la victoria se sentía hueca, sin sentido, sin la presencia de Sofía para compartirla. Juan y Fuentes enfrentaban cargos criminales graves por fraude empresarial y conspiración, sus imperios desmoronándose como castillos de arena bajo la marea de la justicia. Su empresa estaba a salvo, más fuerte que nunca, y técnicamente había ganado en todos los frentes.
pero la amargura de su triunfo era insoportable. Había salvado su fortuna, sí, pero había perdido algo mucho más valioso, algo que el dinero no podía comprar ni reparar: la confianza, y quizás el amor de la única persona que había demostrado ser verdaderamente honesta y valiente. Una semana después de la partida de Sofía, Alejandro recibió una llamada inesperada, una voz del pasado que pensó que nunca volvería a escuchar. «Alejandro Solís, habla Eva González», dijo la voz al otro lado de la línea. Su exnovia, la mujer cuya relación Juan había saboteado cruelmente. Era un eco de un tiempo más simple, antes de que su mundo se desmoronara. «Eva, ¿cómo estás?», preguntó Alejandro, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su voz. «Bien, gracias», respondió ella, su tono más maduro, más sereno de lo que recordaba. «Escuché sobre lo que pasó con Juan y Fuentes, y quería hablar contigo. Necesito decirte algunas cosas. ¿Podemos vernos? Es importante». Se mota. Encontraron en un café discreto del centro, un lugar neutral para una conversación que prometía ser reveladora. Eva se veía diferente, más madura, con una serenidad que no recordaba. Y para sorpresa de Alejandro, un anillo de matrimonio brillaba discretamente en su mano izquierda. «¿Te casaste?», preguntó Alejandro, la pregunta escapando de sus labios antes de que pudiera contenerla. Una punzada de sorpresa ante la evolución de la vida de Eva. «Hace 2 años», sonrió Eva, una sonrisa genuina y feliz que no ocultaba nada. «Con un hombre maravilloso que conocí después de lo nuestro. Es un buen hombre, simple, honesto. Me ama por quien soy, no por lo que tengo o por lo que se supone que soy. Me hace feliz de una manera que nunca creí posible». Eva continuó, su voz suave pero firme. «Alejandro, sobre eso. Ahora sé que Juan te mintió sobre mí. Él me confesó todo hace unos días cuando lo arrestaron. Sé que te dijo cosas terribles que no eran ciertas, que manipuló cada detalle para separarnos. Me pidió que fuera a esa reunión contigo y Fuentes para, no sé, para confundirte más o algo así, para crear una distracción, pero no pude hacerlo. No pude seguir con sus juegos sucios. El peso de su mentira era demasiado grande para mí. Me arrepiento de haberte creído a ciegas». «¿Por qué me estás contando todo esto, Eva?», preguntó Alejandro, aún procesando la magnitud de las disculpas y confesiones, sintiéndose un poco perdido en el torbellino de emociones. Eva lo miró directamente a los ojos con una sinceridad que le recordaba a la de Sofía. «Porque quiero que sepas algo importante, Alejandro. Aunque Juan no hubiera interferido, aunque sus mentiras no nos hubieran separado, nosotros no habríamos funcionado a largo plazo. No era un amor real, una conexión verdadera». Las palabras de Eva lo sorprendieron, pero también encendieron una chispa de comprensión. «¿Qué quieres decir?», preguntó él intrigado. «Éramos compatibles en el papel, señor Solís», explicó Eva, su voz suave, pero con una sabiduría adquirida. «Teníamos los mismos círculos sociales, los mismos intereses superficiales, los mismos amigos, pero nunca tuvimos esa conexión real, esa profundidad que hace que una relación perdure. Yo me enamoré de la idea de ti, del empresario exitoso, del hombre poderoso, no de quién eras realmente, de tu alma, de tu esencia. Y tú, bueno, creo que conmigo siempre fuiste el Alejandro que creías que debías ser, el hombre perfecto, intocable, el que tenía que impresionar a todos, no el que realmente eras, con tus miedos, tus vulnerabilidades, tus sueños más íntimos». Eva se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono casi confidencial, pero con una convicción que resonó en el corazón de Alejandro. «Pero escuché sobre la mujer que te ayudó a descubrir todo esto, la limpiadora», dijo Eva, sus ojos brillando con una perspicacia que sorprendió a Alejandro. «Y la forma en que hablas de ella, la manera en que tus ojos cambian cuando la mencionas. Incluso ahora que crees que se fue, es diferente. Es real, Alejandro. Es una conexión que no se basa en las apariencias, ni en el estatus, ni en el dinero. Es algo puro, algo genuino,
Algo que yo nunca pude ofrecerte y que tú nunca pudiste mostrarme. Ya no importa, Eva, murmuró Alejandro, su voz cargada de un arrepentimiento profundo. La perdí por ser un idiota, por dejar que la duda de un traidor envenenara mi mente y destruyera lo más valioso que había encontrado en mi vida. La perdí por mi propia cobardía, por mi incapacidad de confiar plenamente, de ver más allá de las apariencias. ¿La perdiste o la dejaste ir por miedo?, preguntó Eva, la pregunta golpeándolo como un rayo, una verdad incómoda que lo dejó sin aliento. Eva tenía razón. No había perdido a Sofía por casualidad ni por un destino cruel. La había alejado de su lado por miedo. Miedo de confiar plenamente, miedo de ser vulnerable nuevamente, miedo de que alguien pudiera lastimarlo como lo había hecho Juan. Miedo a las implicaciones de amar a alguien tan diferente a él. Miedo a la verdad de su propio corazón. Esa revelación lo golpeó con una fuerza devastadora. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro, su voz urgente, la determinación regresando a sus ojos, una nueva resolución encendiéndose en su alma. Se fue a Guadalajara. Se transfirió de universidad, respondió Eva, una pequeña sonrisa dibujándose en sus labios, satisfecha de haberlo impulsado a la acción. Entonces, creo que ya sabes qué tienes que hacer, Alejandro, dijo Eva, poniéndose de pie y dándole una última mirada de aliento. Y esta vez no dejes que el miedo decida por ti. No te aferres a las viejas heridas. Lucha por lo que realmente importa, por lo que te hace sentir vivo. 2 horas después, Alejandro estaba corriendo por la terminal de autobuses de Ciudad de México, con un boleto a Guadalajara en la mano y el corazón latiendo como nunca antes. Un ritmo frenético que llenaba sus oídos y su alma. Era un caos de gente, anuncios, por megáfono, despedidas y reencuentros. Pero él solo tenía un objetivo: encontrar a Sofía. Por primera vez en su vida iba a perseguir algo que realmente importaba, algo que trascendía los negocios, el dinero, el estatus. Iba sin cálculos, sin planes fríamente elaborados, solo con la esperanza desesperada de que no fuera demasiado tarde, de que su arrepentimiento no hubiera llegado demasiado tarde para reparar el daño que había causado. El autobús de Sofía salía en 10 minutos y él tenía solo una oportunidad, una única y fugaz posibilidad de arreglar el error más grande de su vida, de recuperar lo que había perdido por su propia cobardía. La urgencia lo consumía. Cada segundo era un tormento. Alejandro llegó corriendo a la plataforma de embarque, justo cuando el autobús, un gigante de metal que parecía llevarse todas sus esperanzas, comenzaba a moverse lentamente, su motor rugiendo, listo para iniciar su largo viaje. Sin pensarlo 2 veces, impulsado por una desesperación visceral, golpeó la puerta trasera con ambas manos, suplicando con cada fibra de su ser que se detuviera. «¡Esperen, por favor!», gritó, su voz ronca, por el esfuerzo y la emoción, corriendo junto al vehículo en movimiento, ignorando las miradas extrañadas de los pasajeros y el personal de la terminal. El conductor, molesto por la interrupción, finalmente se detuvo y abrió la puerta, su rostro fruncido por la irritación. «Oiga, señor, ¿qué le pasa? Estamos a punto de salir. Tenemos un horario que cumplir». Alejandro subió al autobús jadeando, su pecho subiendo y bajando con violencia, buscando desesperadamente entre los pasajeros, sus ojos escaneando cada fila, cada rostro, hasta que la encontró. Ahí estaba Sofía en el asiento junto a la ventana, sus ojos rojos e hinchados de tanto llorar, con una expresión de total shock al verlo allí de pie en el pasillo, con la respiración entrecortada y una mirada desesperada. Su corazón dio un vuelco. «Sofía», dijo Alejandro, acercándose lentamente por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio repentino del autobús, mientras todos los pasajeros los observaban con una curiosidad insaciable. La tensión era palpable. La expectativa de una escena dramática flotaba en el aire. «Por favor, no te vayas. No te vayas sin escucharme, sin darme una oportunidad de arreglar las cosas, de pedirte perdón por mi estupidez, por mi ceguera. ¿Qué haces aquí?».
susurró ella, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, como si quisiera borrar cualquier rastro de debilidad, de dolor. Su voz era una mezcla de asombro, confusión y una incipiente esperanza, una chispa que aún se negaba a extinguirse. «Vine a pedirte perdón, Sofía», respondió Alejandro, su voz cargada de una sinceridad que le dolía el alma. «Perdón por dudar de ti, por dejar que las palabras de un traidor envenenaran mi mente, por ser un cobarde que no supo ver la verdad que tenías delante, por mi egoísmo, por mi soberbia, y a decirte que eres lo mejor que me ha pasado en la vida, que sin ti mi victoria se siente vacía, que mi mundo no tiene sentido. Eres la única persona que me ha visto de verdad, que me ha salvado no solo de la ruina, sino de mí mismo. Alejandro, por favor». Sofía miró alrededor, consciente de que todos los estaban observando, el murmullo de los pasajeros creciendo a su alrededor, las miradas curiosas clavadas en ellos. «Esta no es la forma, no es el lugar. La gente nos está mirando. Levántate, no hagas un espectáculo de esto». «Tienes razón», dijo él, y para sorpresa de todos, incluyendo a Sofía, Alejandro se arrodilló en el pasillo del autobús, sin importarle las miradas, los susurros, el juicio de los extraños. Era un acto de humildad, de desesperación y de amor, un gesto que trascendía cualquier convención social. «No es la forma correcta, Sofía», continuó, su voz firme, aunque sus ojos estaban fijos en los de ella, ignorando el mundo que los rodeaba. «Pero es la única forma que me queda para mostrarte lo que siento, para rogarte que te quedes, que me des una segunda oportunidad. No me importa lo que piensen, no me importa lo que digan, solo me importas tú, tu perdón, tu amor». El murmullo de los pasajeros se intensificó, algunos conmovidos, otros sorprendidos, pero Alejandro solo tenía ojos para ella. «Sofía Luna», dijo, su voz resonando con una sinceridad abrumadora. «Eres la mujer más valiente, inteligente y honesta que he conocido. Arriesgaste todo, tu trabajo, tu seguridad, tu futuro, para salvar a un extraño, a alguien que no te merecía, a alguien que luego te hirió con sus dudas. Y yo fui tan cobarde, tan estúpido, que dejé que las palabras de un traidor, de un resentido, me hicieran dudar de ti, de tu pureza, de tu bondad. Te pido perdón desde lo más profundo de mi ser». Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Sofía, pero esta vez eran lágrimas de emoción, de alivio, de una esperanza inesperada que se abría paso en su corazón. «Alejandro, levántate», susurró ella, una súplica. «No hasta que me escuches», continuó él, inflexible. «No me importa de dónde vengas, Sofía, ni cuál sea tu trabajo, ni tu estatus social. Me importa quién eres en tu esencia. Me importa tu corazón noble, tu inteligencia aguda, tu valentía inquebrantable. Me importa que veas en mí al hombre que realmente quiero ser, no al que creo que debo ser, no al empresario implacable, sino al hombre que te ama, que te necesita, que te valora por encima de todo». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo, sus ojos fijos en los de él, buscando cualquier rastro de duda, de lástima, de algo que no fuera amor genuino. Alejandro tomó sus manos entre las suyas, entrelazando sus dedos, un gesto de intimidad y compromiso. «Estoy diciendo que te amo, Sofía», dijo su voz fuerte y clara, resonando con una emoción que nunca antes había expresado con tanta libertad. «Y estoy diciendo que quiero construir algo contigo, Sofía. No solo una empresa, sino una vida, un futuro, como socios iguales, como compañeros, como almas gemelas. No quiero ser el millonario y la empleada de limpieza, sino Alejandro y Sofía, dos personas que se encontraron en el momento exacto cuando más se necesitaban, dos almas perdidas que se encontraron en medio de una tormenta y que ahora quieren navegar juntas hacia un horizonte incierto, pero lleno de esperanza». Sofía lo miró a los ojos, escudriñando su alma, buscando cualquier sombra de falsedad, cualquier indicio de que sus palabras fueran solo un arrebato emocional,
pero solo encontró amor genuino, determinación inquebrantable y una vulnerabilidad que la conmovió profundamente. Era el Alejandro real, despojado de sus máscaras, de su orgullo, de su estatus. ¿Y si no funciona?, preguntó Sofía con voz temblorosa, la incertidumbre aún acechando, los miedos del pasado susurrando en su oído. Venimos de mundos muy diferentes. Es Alejandro. La gente siempre va a señalar, a juzgar, a intentar separarnos. Los desafíos serán inmensos. Entonces crearemos nuestro propio mundo, respondió Alejandro, su voz llena de una convicción que no admitía dudas. Un mundo donde lo que importa no es de dónde vienes, ni tu apellido, ni tu cuenta bancaria, sino hacia dónde vas, quién eres en tu corazón y la forma en que construyes tu futuro. Un mundo donde la confianza y el respeto sean nuestros cimientos, donde el amor sea nuestro guía y donde nuestras diferencias nos hagan más fuertes, no más débiles. Sofía cerró los ojos por un momento, sopesando sus palabras, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar, la oportunidad de un futuro que nunca creyó posible. Y cuando los abrió, tenía una sonrisa que iluminó todo el autobús, una sonrisa que brillaba con una luz propia, disipando la oscuridad del pasado. «Está bien», dijo finalmente, su voz firme, con una decisión que llenó de alivio el corazón de Alejandro, pero con una condición: la que tú quieras. La próxima vez que tengas dudas sobre mí, Alejandro, me las dices directamente, continuó Sofía, su mirada fija en la suya, con una seriedad que revelaba la importancia de su demanda. Nada de suposiciones, nada de miedos escondidos, nada de dejar que otros envenenen tu mente con sus venenos. Hablamos como adultos, como socios, como la pareja que vamos a ser, con total transparencia, con total honestidad. Si algo te molesta, me lo dices y lo enfrentamos juntos. Si no, no hay futuro para nosotros. Alejandro sonrió, una sonrisa de pura felicidad, de un alivio inmenso. Era una condición justa, una que fortalecía los cimientos de su futura relación. Se puso de pie, su corazón rebosante de alegría. Trato hecho, Sofía, lo prometo, siempre con la verdad, siempre con la confianza, siempre juntos. Mientras se besaban por primera vez, un beso cargado de promesas y de un futuro incierto, pero lleno de esperanza, los pasajeros del autobús, que habían sido testigos silenciosos de la dramática escena, comenzaron a aplaudir, conmovidos por el romance que se había desarrollado ante sus ojos. El conductor, por su parte, sonrió en el espejo retrovisor, satisfecho de haber sido parte de ese momento tan especial. «Bueno», gritó el conductor, su voz rompiendo la burbuja de romance. «¿Se bajan o qué? Tengo un horario que cumplir». La realidad los golpeó con un toque de humor, recordándoles que la vida real, con sus horarios y sus responsabilidades, los esperaba. Bajaron del autobús de la mano, listos para escribir el siguiente capítulo de su historia. Un capítulo que comenzaba con un amor que había florecido en la adversidad. 6 meses después, la misma sala de juntas donde todo había comenzado, el escenario de la casi ruina de Alejandro y el inicio de su inesperada alianza con Sofía, ahora tenía un ambiente completamente diferente. Ya no estaba cargado de tensión, de miedo o de traición. En su lugar, el aire vibraba con una energía positiva, con el entusiasmo de un nuevo comienzo y la promesa de un futuro brillante. Alejandro y Sofía estaban sentados lado a lado, sus manos casi rozándose, firmando los documentos de constitución de su nueva empresa. Morales y Cortés, Consultoría. Era un nombre que combinaba sus apellidos, un símbolo tangible de su unión, de su sociedad en los negocios y en la vida. Era la encarnación de un sueño que había surgido de las cenizas de una traición. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó Alejandro, mirando los contratos con una mezcla de orgullo y una pizca de la vieja cautela, aunque su voz estaba llena de una inmensa felicidad. Todavía puedes cambiar de opinión. Esto es un compromiso enorme y no hay vuelta atrás. Sofía sonrió,
una sonrisa radiante y llena de confianza, la misma que había iluminado el autobús aquel día. Firmó su nombre con una firmeza que demostraba su absoluta convicción. Cada trazo de la pluma, una declaración de independencia y de empoderamiento. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida, Alejandro», respondió su voz clara y llena de determinación. «Esta es mi empresa, nuestra empresa, y la construiré contigo desde cero, con los valores de honestidad, transparencia y justicia que nos unieron. No hay duda en mi corazón». Su empresa de consultoría había crecido rápidamente en esos pocos meses, especializándose en un nicho crucial: ayudar a pequeñas y medianas empresas a competir con las grandes corporaciones, a protegerse de los depredadores empresariales, a navegar por las aguas turbulentas del mercado. Sofía había terminado su carrera universitaria con honores. Su inteligencia y ética empresarial ya eran reconocidas en el sector, y ahora era tan respetada en el mundo de los negocios como el propio Alejandro. «Por cierto», dijo Alejandro, su voz con un matiz de nerviosismo que Sofía detectó al instante, mientras sacaba una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo, sus manos temblándole ligeramente, sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y una profunda sinceridad. Sofía miró la caja y su corazón se aceleró al instante. La comprensión de lo que estaba a punto de suceder inundando su mente. Era un momento que había soñado, pero que nunca creyó que se haría realidad. «Sofía Luna», dijo él, arrodillándose por segunda vez en su vida, pero esta vez en privado, en el lugar donde todo había comenzado, en el corazón de su nueva vida juntos. El gesto íntimo y profundo. No necesitaba testigos para ser poderoso. «Quiero que seas mi socia de por vida en todo sentido de la palabra, mi compañera, mi confidente, mi alma gemela. ¿Quieres casarte conmigo, Sofía? ¿Quieres construir una vida, una familia, un imperio a mi lado para siempre?» Cuando ella dijo que sí, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas y una sonrisa que iluminó la habitación, ambos supieron que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier fusión empresarial, que cualquier fortuna imaginable. Habían encontrado un amor construido sobre cimientos sólidos, confianza inquebrantable, respeto mutuo, admiración profunda y la capacidad de perdonar y de superarse juntos. La trampa de Juan había sido diseñada para destruir a Alejandro, para reducirlo a cenizas, pero al final, paradójicamente, había sido el catalizador, la chispa que los había unido, que había revelado la verdadera naturaleza de las personas a su alrededor y que había forzado a Alejandro a ver lo que realmente importaba en la vida. Y mientras se abrazaban en esa sala de juntas, rodeados de los documentos de su nueva vida juntos, de su nueva empresa, de su futuro compartido, ambos entendieron que a veces las mejores cosas, las más puras y duraderas, surgen de los momentos más oscuros, de las pruebas más difíciles, de las traiciones más dolorosas. El amor verdadero, comprendieron, no se construye en la perfección, en la ausencia de errores o de dudas. Se construye en la capacidad de elegirse mutuamente una y otra vez, incluso cuando el miedo susurra mentiras al oído, incluso cuando el pasado intenta arrastrarlos de vuelta a la oscuridad. Se construye en la vulnerabilidad, en la honestidad brutal, en la disposición a arriesgarlo todo por el otro. Y ellos, Alejandro y Sofía, habían elegido bien. Habían elegido el camino de la valentía, de la fe, del compromiso inquebrantable. Años después, el sol de la mañana entraba majestuosamente por las ventanas panorámicas del nuevo edificio de Morales y Cortés Consultoría, ubicado en el vibrante corazón empresarial de Ciudad de México, un rascacielos de cristal y acero que simbolizaba su ascenso y su éxito. Lo que había comenzado como una pequeña oficina prestada, un cubículo oscuro en el que Sofía limpiaba por las noches, ahora se había convertido en una empresa de consultoría líder en el país, con más de 50 empleados dedicados y oficinas en 3 ciudades clave de México. Era la materialización de sus sueños,
la prueba tangible de su visión y su trabajo duro, un legado que estaban construyendo juntos. Alejandro estaba revisando los estados financieros del trimestre, los números bailando en su pantalla, reflejando un crecimiento exponencial y un éxito rotundo cuando Sofía entró a su oficina compartida, un espacio amplio y luminoso diseñado para dos, cargando 2 tazas humeantes de café y una sonrisa que aún lo hacía sentir como el primer día, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el amor entre ellos fuera tan fresco como al principio. «Los números de este trimestre son increíbles», dijo ella, sentándose cómodamente en el escritorio frente al de él, su voz llena de orgullo y satisfacción. «Hemos ayudado a más de 200 pequeñas empresas a mantenerse competitivas, a protegerse de los tiburones, a crecer de manera ética. Hemos hecho una diferencia real en la vida de muchas personas. Alejandro, no es solo dinero, es un propósito, es un impacto social. ¿Sabes qué es lo mejor de todo?», preguntó Alejandro tomando su mano donde brillaba el anillo de matrimonio que llevaban ya 1 año, un símbolo de su unión inquebrantable. «Que lo estamos haciendo juntos, Sofía. Cada paso, cada triunfo, cada desafío. Contigo a mi lado todo es posible. Todo tiene sentido». Sofía sonrió y miró hacia la ventana, sus ojos fijos en la distancia, donde se alzaba el antiguo edificio corporativo, donde todo había comenzado, donde se había desatado la tormenta y había nacido su amor. «A veces pienso en lo diferente que habría sido todo si no me hubiera atrevido a hablarte ese día», murmuró su voz cargada de una mezcla de asombro y gratitud. «O si yo hubiera sido demasiado orgulloso para escucharte, para ver más allá de tus dudas, para perdonarte. La vida es extraña, ¿verdad?». Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en el laberinto de lo que pudo ser y lo que finalmente fue. Juan había sido condenado a 5 años de prisión por fraude empresarial y manipulación, pero su sentencia se había reducido por colaborar con las autoridades para desmantelar otras redes de estafa en el país. Un pequeño atisbo de redención en su oscura historia. Fuentes había perdido absolutamente todo: su fortuna, su reputación, su poder, y ahora trabajaba como un humilde vendedor de seguros, pagando poco a poco las inmensas deudas que había creado. Una ironía cruel del destino. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Sofía suavemente, rompiendo el silencio. Su voz apenas un susurro. «¿A Juan, digo, al amigo que creías que era?». Alejandro consideró la pregunta cuidadosamente, una sombra de melancolía cruzando su rostro, pero rápidamente se disipó. «¿Extraño?». «Al amigo que creí que era, a la persona en quien confiaba ciegamente, a la versión idealizada que tenía de él», respondió. «Pero esa persona nunca existió realmente, Sofía. Era una ilusión, una fachada. El Juan real, el que me traicionó con tanta frialdad, el que intentó destruirme por envidia. A ese Juan no lo extraño. Su traición me dolió más de lo que jamás imaginé. Fue un golpe devastador, pero también paradójicamente me liberó. Me liberó de las cadenas de la ingenuidad, de la ceguera, de las expectativas que tenía sobre los demás». «¿Te liberó?», preguntó Sofía, intrigada por la profunda reflexión de Alejandro, por la transformación que había experimentado gracias a la adversidad. «Sí, me liberó de la necesidad de ser perfecto todo el tiempo, de pretender que podía hacerlo todo solo, que no necesitaba a nadie, que era invencible», explicó Alejandro, su voz suave, con una sabiduría que solo la experiencia puede dar. «Me enseñó que está bien confiar en la gente, pero también que está bien ser selectivo sobre en quién confío, que la verdadera confianza se gana con el tiempo y con la honestidad, y sobre todo, me enseñó a confiar en mí mismo, en mi intuición, en mi capacidad de levantarme después de una caída y a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o aparentan». Sofía se acercó y se sentó en el brazo de su silla, sus ojos brillando con amor y admiración. «Y yo aprendí», añadió Sofía, su voz llena de dulzura, «que el amor verdadero no se trata de venir del mismo lugar,
ni de tener la misma historia, ni el mismo estatus social. Se trata de querer ir al mismo destino, de construir un futuro juntos, de apoyarse mutuamente en las buenas y en las malas, de elegir al otro cada día sin importar las dificultades. Aprendí que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en la conexión con las personas que te aman y te valoran por quién eres. Un golpe suave y rítmico en la puerta los interrumpió. Una interrupción familiar que ambos agradecían, pues significaba la presencia de alguien querido. Era Ana, la hermana de Sofía, que había terminado su carrera de medicina el año anterior con honores y ahora trabajaba incansablemente en un hospital público de la ciudad, mientras ahorraba con determinación para su especialización en pediatría. «Perdón por interrumpir, tortolitos», dijo Ana con una sonrisa radiante, sus ojos brillando con una mezcla de picardía y afecto. «Pero quería darles las gracias antes de irme. Es algo que no puedo seguir guardando, un secreto que me quema la boca». «¿Las gracias? ¿Por qué, Ana?», preguntó Sofía, su voz llena de curiosidad mirando a su hermana con una expresión de desconcierto. «Por pagarme la especialización en pediatría. Acabo de firmar todos los papeles y no puedo creerlo. Es un sueño hecho realidad y sé que ustedes lo hicieron posible. Me están dando la oportunidad de mi vida, la oportunidad de salvar vidas, de ayudar a los más pequeños». Sofía miró a Alejandro con sorpresa, una mezcla de asombro y una profunda gratitud. Habían hablado de ayudar a Ana con su especialización, de apoyar su sueño, pero él había actuado sin decirle nada, un gesto de generosidad que la conmovió profundamente. «Alejandro», comenzó Sofía, sus ojos humedecidos por la emoción. «Era una sorpresa», dijo él, encogiéndose de hombros con una sonrisa modesta, restándole importancia a su enorme gesto. «Ana va a ser una pediatra increíble, Sofía, y nosotros podemos permitírnoslo. Además, la familia es familia, y siempre nos apoyaremos. Es lo que hacemos, ¿no?». Ana se acercó y los abrazó a ambos con fuerza, sus ojos también brillando con lágrimas de gratitud. «Van a ser los tíos más increíbles del mundo», dijo, una frase que soltó con una naturalidad que los dejó perplejos. Luego, antes de que pudieran preguntar a qué se refería, se fue corriendo, dejándolos con una nueva pregunta flotando en el aire. Alejandro y Sofía se miraron confundidos, intentando descifrar las palabras de Ana. «¿Crees? ¿Qué quiso decir?», comenzó Alejandro, sus ojos fijos en los de Sofía, una incipiente sonrisa dibujándose en sus labios, una esperanza que se atrevía a asomarse. «¿Que estamos embarazados?», completó Sofía, su voz apenas un susurro, pero con una certeza creciente. Se quedaron mirándose y lentamente las sonrisas comenzaron a crecer en sus rostros. Una realización maravillosa que los llenó de una alegría abrumadora. «¿En serio?», preguntó Alejandro, sus ojos brillando con una felicidad desbordante, poniéndose de pie con tal rapidez que casi tiró la silla. Sofía asintió, las lágrimas de alegría corriendo libremente por sus mejillas. «Bueno, llevamos una semana de retraso y esta mañana no pude ni ver el café». «Creo que sí, Alejandro. Vamos a ser papás». Alejandro no pudo contener la emoción. Tomó a Sofía en brazos, la levantó del suelo y la hizo girar por toda la oficina, riendo a carcajadas, sin importarle que todo el edificio pudiera escucharlo. «Vamos a ser padres», gritó, su voz resonando con una felicidad desbordante, una alegría que lo consumía por completo, mientras la sostenía en sus brazos. Ambos pensaron en el increíble camino que los había llevado hasta ese momento. Una advertencia susurrada en una sala de juntas. Una trampa descubierta justo a tiempo que los había unido de la manera más inesperada. Un amor que había florecido en la adversidad, construido sobre cimientos de confianza, respeto mutuo y una honestidad brutal. «¿Sabes qué?», dijo Sofía, acariciando suavemente su mejilla, sus ojos llenos de amor y gratitud. «Creo que Juan tenía razón en una cosa». «¿En qué?», preguntó Alejandro curioso.
Fue demasiada casualidad que nos conociéramos justo cuando más nos necesitábamos, justo en el momento más oscuro de tu vida y de la mía. Pero no fue una trampa, Alejandro. No fue una coincidencia, ni un engaño. Entonces, ¿qué fue?, preguntó Alejandro, sus ojos fijos en los de ella, buscando la respuesta. Sofía sonrió mirando hacia el futuro que estaban construyendo juntos.